Queridos amigos, continuamos con los filósofos presocráticos, con los filósofos preplatónicos y directamente ya voy a hablar del primer gran filósofo, del padre de la filosofía, de Tales de Mileto. En Mileto se formó una escuela que estaba compuesta por Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Esto sucede en el siglo VII a.C. y justamente en las costas del Egeo, del mar Egeo, en las costas de lo que actualmente es Turquía. Allá hay una ciudad que se llama Mileto, que todavía existe, y allí, en esa ciudad, se fundó la primera escuela filosófica. Los primeros filósofos no vivieron en Grecia, en la Grecia continental, en Atenas. Los primeros filósofos vivieron casi todos en colonias. ¿Qué sucedía? Que Grecia tenía colonias por todo el Mediterráneo. ¿Y por qué? Pues porque los griegos estaban muy bien organizados, eran investigadores, eran creadores, y cuando en una ciudad de Grecia pensaban que había demasiadas personas para vivir, llamaban a los jóvenes, echaban a suertes entre ellos, quién de ellos tenía que salir de la ciudad e ir a buscarse la vida, a crear ciudades fuera y a crear colonias fuera de la ciudad. Eso sucedía, les ayudaban, le daban los medios para que se fueran y no podían volver hasta que pasaba un número determinado de años, como mínimo 5 años. Después, cuando volvían, sí que tenían que atenderles y darles aquello que necesitaban. De esta manera salieron muchos griegos y crearon colonias por todo el Mediterráneo. Es decir, toda la costa, toda la línea, la costa de lo que actualmente, bueno, del Asia Menor, en el sur de Italia, en el norte de África y desde luego en el sur de Francia y en todo el litoral mediterráneo español, empezando desde el norte de Cataluña hasta Cádiz. Se quedaban ya aquí y formaban sus ciudades. De esta manera existe Mileto, que era una ciudad muy floreciente y muy importante económicamente y también desde el punto de vista de la ciencia, de la sabiduría, muy floreciente. Tales de Mileto nace en el 640 antes de Jesucristo. Tales de Mileto en realidad fue un hombre muy completo. Fue un personaje que ahora podríamos llamar es una persona sabia. Es una persona que desprende conocimientos. De esa manera podemos decir que él fue el primero de los 7 sabios. Se le considera el primero de los 7 sabios y todos los griegos, cuando se refieren a los 7 primeros sabios, hablan de Tales de Mileto. Por lo tanto, Tales de Mileto era en primer lugar un sabio. ¿Y por qué era sabio? Porque formulaba sentencias, y sentencias muy interesantes, sentencias que nosotros todavía podemos aprovecharnos de ellas. Conócete a ti mismo, o reflexiona un momento, conócete a ti mismo. Nos conocemos a nosotros mismos, nos da miedo conocernos, no queremos conocernos, no sabemos conocernos. Nos conocemos a nosotros mismos y sería importantísimo que nos conociéramos, es evidente. Bien, en realidad, designar a una persona como sabio de aquel tiempo, como uno de los 7 sabios, era como actualmente darle el premio Nobel, como si tuvieran el premio Nobel. Quizás también habría que dar ahora el premio Nobel a aquellos sabios que dieran sentencias, pero sentencias importantes. Quizá un premio a los filósofos, un premio al mejor filósofo. No estaría mal. El mejor pensador. Bien,
pero era también científico. Era un científico porque experimentaba y de las experiencias generalizaba. Por ejemplo, le decían, oye, ven a medir este campo, que tengo que dividirlo en 3 para mis hijos. Y él iba, medía el campo y dividía el campo. Pero él pensó, voy a ver si encuentro una teoría que nos sirva para poder dividir cualquier campo y que por lo tanto tengamos ya unos principios para poder saber cuál es el área de una extensión. Y él, de ese campo que había visto, generalizaba y sacaba una teoría para que pudieran dividirse el campo en triángulos y los triángulos poder encontrar el área de esos triángulos. Por lo tanto, hacía una generalización, experimentación, y de la experimentación una generalización. Y este es el principio de la ciencia. Por lo tanto, era un científico. Pero era también un cosmólogo. ¿Por qué? Porque él predijo un eclipse. Nada menos. Y además lo predijo con bastantes años antes de que ese eclipse se produjera. Hay que tener un conocimiento del cielo muy exacto para poder predecir un eclipse en aquella época. Ese eclipse se produjo en mayo del 585 a.C. Él ya lo había predicho. Pero era también un matemático. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha oído hablar de los teoremas de Tales, que están referidos todos ellos a los triángulos isósceles. Aunque también parece ser que descubrió que el círculo se divide por un diámetro en 2 partes iguales. Pero, ¿qué es lo que decía de los triángulos? Él descubrió que los ángulos son idénticos en la base de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, los 2 ángulos de la base son iguales entre sí. Y descubrió también que los 2 ángulos de un triángulo opuestos al vértice también son iguales entre sí. Y descubrió que los ángulos opuestos por el vértice más si son iguales un lado de ellos es igual a otro triángulo que tenga también estas mismas características. Por lo tanto, podemos decir que fue un buen matemático, un gran matemático. Pero Tales de Mileto también fue un político. ¿Por qué fue un buen político? Porque en esas ciudades de la línea del mar Egeo, en todas esas ciudades crearon una confederación de ciudades para defenderse, evidentemente, aunque quizás no era esta la razón que ellos daban. Se constituye una confederación y parece ser que Tales de Mileto fue uno de los principales constructores o actores de esa confederación. Lo cierto es que Tales consiguió que Ciro, que era el rey de los persas y que por lo tanto tenía mucho deseo de apoderarse de todas esas ciudades, los persas no cesaron nunca en intentar expulsar a los colonos y apoderarse de aquellas colonias e incluso de ir a la Grecia continental y apoderarse de Grecia. Era su gran objetivo. Yo diría que su gran objetivo hasta Saddam Hussein. Pero ese deseo no lo pudieron conseguir del todo nunca. Bien, ¿qué sucede? Que él, Tales de Mileto, consiguió que Ciro no se opusiera y no se enemistara a la confederación. Debía, por lo tanto, tener un talante político muy desarrollado. También fue un viajero. Viajó expresamente de forma organizada a Egipto
por cuestiones comerciales y también para aprender del aprendizaje oral, que él le daba mucha importancia. Pero sobre todo, Tales de Mileto fue, y eso es lo que nos interesa, fue filósofo. ¿Por qué fue filósofo? ¿Por qué decimos que es el primer filósofo? ¿Por qué? Pues porque Tales de Mileto ya no solo se ocupa de ver cómo suceden las cosas, cómo surgen las cosas de los principios, sino que se va a estudiar los principios mismos. Entonces él estudia el principio mismo de las cosas. Dedica su atención, dirige su conocimiento al estudio de los principios. Y aquella ciencia que habla de los principios es la filosofía. La filosofía es la ciencia de los primeros principios. ¿Y cuál era para él el primer principio de donde surgía todo? Él piensa que el primer principio donde surge todo es el principio que es la base, lo originario de todo el desarrollo y de todo lo que sucede en el mundo, es el agua. Él pensaba que era el agua. Quizás se equivocó en la asignación del principio, pero no se equivocó en proponer una ciencia que se dirige a conceptos que ya pueden ser observables. El concepto agua puede ser observable, el agua y todas las propiedades que tiene el agua. Por lo tanto, su proposición, la dirección de su investigación sí que va por buen camino, y eso abre el camino para que se desarrolle después la ciencia y la filosofía y el pensamiento. Por lo tanto, es filósofo porque se dirige al estudio de los primeros principios. Los primeros principios, o el primer principio que mueve todas las cosas, que para él era el agua. Las razones no las podemos imaginar. Parece que la Tierra esté flotando sobre el agua. El agua forma parte de toda la vida. Sin agua no hay vida. De él se cuentan también muchas anécdotas. Se cuenta la anécdota del pozo, bueno, haré referencia a la anécdota del pozo y la anécdota del aceite, que son dos anécdotas o dos historietas que se ponen un poco en cuanto a su carácter. O tenía un carácter muy completo y muy extenso y muy ecléptico, o es que estos dos anécdotas no encajan. La primera es la de que cuentan, y esto lo cuenta nada menos que Platón. Platón, en su libro El Teteto, en un momento dado, está hablando Sócrates, como habla siempre en los diálogos de Platón, es el que lleva la voz cantante, está hablando en el Teteto, en este diálogo, y en un momento dado tiene uno de sus contertulios, que se llama Teodoro, le dice: es que no entiendo lo que estás diciendo. Teodoro a Sócrates. Y Sócrates, que estaba hablando de que hay que conocer las cosas que tenemos cerca de nosotros y no dirigirnos a las cosas tan alejadas. También es curioso, porque Platón justamente va a hablar de las cosas alejadas, de las cosas del otro mundo. Pero está hablando de ello y le dice: te lo voy a explicar si tú no lo entiendes. Te voy a explicar lo que le pasó a Tales. ¿Tú no lo sabes? Y Teodoro dice: no lo sé, pues te lo voy a contar. Cuentan que Tales, un día, una noche, estaba mirando el cielo, estaba mirando las estrellas, estaba observando el mundo del cielo, el mundo de lo alto. Y no se dio cuenta que había un pozo y cayó en el pozo. Entonces, una joven tracia que había por allí se rió de él. Y le dijo: parece mentira que te dediques a mirar al cielo y no veas las cosas de la tierra, no veas las cosas que hay aquí en la tierra. Y esta anécdota se suele considerar como una especie de aplicación para lo que son los filósofos, como si los filósofos siempre miraran al cielo y no se ocuparan de las cosas terrenales. No es cierto, no es verdad. ¿Qué son las cosas fundamentales de la vida? ¿Cuáles son las cosas importantes de la vida? ¿Cuál es la esencia del ser humano? Y por lo tanto,
en qué consiste. Eso es lo que estudian los filósofos, fundamentalmente. Pero se cuenta otra anécdota, que es la de que hubo un año que hubo un excedente de aceite enorme. Hubo muchísimas aceitunas. Y el aceite estaba muy barato. Y él compró todo el aceite, se lo guardó y dijo, ahora el precio lo pongo yo. El que quiera aceite tiene que venir a comprármelo a mí y lo pondré yo el precio. Este año y los años que haya poca cantidad de aceite. Esta anécdota no me gusta tanto como la anterior. Y además va en contra de la especulación en el sentido de mirar al cielo. Y esta es otro tipo de especulación que a mí ya no me hace tanta gracia. Pero bueno, demuestra que él era un hombre muy completo. Vivió 90 años, tenía tiempo de todo. Esto también dice mucho en favor de los griegos, que eran capaces de vivir muchos años en aquellas épocas que no había tantos medios como los que hay ahora. Tened en cuenta que Platón, por ejemplo, vivió 80 años también. En todo caso, en la Esfinge de Tales está escrito lo siguiente. He aquí, Tales, a quien Mileto nutrió en su seno, el más venerable por su sabiduría en todos los asuntos astronómicos. Una especie de escrito, la Esfinge, precioso. Y en el epitafio de su tumba ponía, pequeña es esta tumba, pero la fama de los orbes celestes, esto supo ver el sabio Tales. Por lo tanto, yo creo que su admiración, su consideración y aquello que él decía que todavía nos puede servir y puede ser útil, y aquí está la grandeza de estos grandes hombres, eso todavía perdura. Por lo tanto, podemos considerarlo como efectivamente el primer sabio, el primer filósofo de nuestra cultura, de nuestro mundo. Y ahí nace nuestro pensamiento. Ahí nacen todo lo que son los modelos de comportamiento y acción que va a tener después Occidente y que todavía en gran parte los mantenemos. Tales de Mileto tuvo un discípulo, aunque era unos años menor que él. Tales de Mileto había nacido en el 640 y Anaximandro, que es el siguiente filósofo de los filósofos de Mileto, de la escuela de Mileto, Anaximandro nació en el 611 y murió en el 549. Bien, Anaximandro parece ser que escribió mucho. De Tales no conocemos nada, pero de Anaximandro parece que escribió mucho. Y además, Anaximandro, de él se conservan muchos fragmentos, aunque no se conserva ningún libro. Pero se conserva, yo creo, la perla más bella del pensamiento de Occidente. Se conserva la sentencia de Anaximandro, que es sencillamente una joya del pensamiento. Vamos a irlo viendo. Por lo tanto, de Anaximandro se habla que, sobre todo, Aristóteles y Diógenes Laercio citan muchos fragmentos y a veces muy significativos. Fue el primero en defender o en descubrir el diámetro de la Tierra, dicen, y en construir una esfera, una especie de mapa, lo cual quiere decir que también era un buen científico. Pero a él se le conoce más que nada por su aspecto filosófico y yo diría metafísico. Ya explicaré qué significa ello. Fue el primero que dijo que el principio de todas las cosas es lo que le llamó el apeiron. Apeiron quiere decir sin límite, lo ilimitado. Peras significa límite en griego y apeiron es una alfa privativa sin límites, lo indeterminado,
lo que no tiene determinación. Bien, ¿qué características tiene este apeiro? De todas maneras, el concepto ya es increíble. Es un concepto complejo, difícil de entender, pero tenemos que intentar darle vida, llenarlo. ¿Qué significa el apeiro? El origen de todo, el principio de todo, el principio del que vamos a hablar, el que vamos a intentar descubrir, es el apeiro. No es nada determinado. Pero hombre, si habíamos dicho que justamente la filosofía es filosofía porque utiliza ya conceptos que son conceptos que se pueden comprobar, que se pueden delimitar, conceptos que tienen unas características que son unas características propias de nuestro mundo y que podemos observarlas. Y ahora resulta que llega este hombre, Anaximandro, y dice que es el apeiro, y tú estás encantado con ello. Pues sí, porque este concepto es un concepto que no tiene determinación y que es un concepto complicado, difícil, pero no por pobreza, sino por riqueza. Porque va más allá de lo físico. Está sustentando lo físico. Está como dándole existencia a lo físico. Por lo tanto, es un concepto metafísico. Es la unidad última. Es la unidad última, que solo puede ser pensada de forma negativa. Por eso es un concepto difícil, pero un concepto potente, poderoso. Estos filósofos posteriores han dicho del apeiro muchas cosas, muchas. Algunas completamente acertadas, otras quizás no tanto. Pero hasta nuestros días se sigue hablando de Anaximandro como ese filósofo potente, poderoso, el padre de la metafísica. Si Tales de Mileto fue el padre de la filosofía, Anaximandro es el padre de la metafísica. Y explicaré un poco qué es ello. Entonces, las características que tiene ese concepto, el apeiro, y que de ellas hablan sobre todo Aristóteles y Diógenes Laercio, serían las siguientes. Primero, es una unidad última. Segundo, es el matriz del continuo originarse todo. Es la matriz de donde surge todo, del continuo originarse. Es lo indeterminado. No puede tener limitaciones. Gobierna y abarca, decía Aristóteles. El apeiro gobierna y abarca. Es inmortal, es imprecedero, es incorruptible, es eterno, es intemporal, es ilimitado, es indeterminable. Todas estas características las han dicho los filósofos posteriores a él. Es incorruptible, por supuesto. Es el estado inicial de las cosas. Está en movimiento continuo. Eso es importante. Incesante. De él surge todo por leyes puramente naturales. De él surge todas las cosas por leyes puramente naturales. ¿Y cómo? Existe, por lo tanto, ya el concepto de lo indeterminado, del apeiro, y de ese apeiro, por movimiento, porque tiene un movimiento incesante, se divide el calor y el aire. De ese apeiro, imaginároslo, en movimiento continuo, produce calor y se divide, surge de él el calor y el aire. El fuego que surge de él lo envuelve todo y hace que se separe lo frío y lo húmedo. Y ahí aparece el agua como lo húmedo y el aire como lo frío. Y de eso húmedo se va a dividir el agua y la tierra, que se reseca. Por lo tanto, ya tendríamos el apeiro, que es de donde surge todo, es la unidad última,
tendríamos el fuego, el agua, el aire y la tierra. Los 4 elementos más el ser que constituye todos esos elementos. Surgen todos los cuerpos celestes también. Del fuego, cuando se condensa, porque va como si dijéramos en cubos, y a veces se condensa y de ahí salen las estrellas. Surgen los cuerpos celestes. Pero también de este orden, de este mundo, surgen los seres vivos. Porque el agua, cuando se reseca, de ella surgen lo vivo. De la humedad surgen los seres vivos. Por lo tanto, hay una explicación de cómo funciona el mundo. Y él dice que puede haber otros mundos, porque este orden no es permanente. Siempre habrá mundos, siempre habrá existencias, pero no tienen por qué ser las mismas. Y esto está de acuerdo con ciertas teorías de la evolución, teorías que defienden que puede haber diseños coincidentes, como es la teoría de Heriberto Muela, que dice que pueden existir otros mundos, porque él es diseñador y además un conocedor de la evolución. Puede haber otros mundos de este tipo. Y eso ya lo decía Anaximandro. Pero Anaximandro hasta aquí sería discípulo de Tales de Mileto, porque está en la misma línea de intentar explicar en qué consiste el principio y cómo se desarrolla de ese principio surgen todas las cosas. Pero Anaximandro superó en mucho a su maestro con la sentencia. Tiene una sentencia que dice lo siguiente, y que yo digo que es la joya de la corona del pensamiento filosófico. Aquello de donde las cosas tienen su nacimiento, a ello tienen que ir a parar, según la necesidad. Esta es la mitad de la sentencia, la repito. Aquello de donde las cosas tienen su nacimiento, aquello de donde las cosas tienen su nacimiento, a ello tienen que ir a parar, según la necesidad. Pues ellas tienen que pagar reparación y ser justificadas por su injusticia conforme al orden del tiempo. La sentencia es increíble. ¿Cómo se confiere unidad a esta explicación de Anaximandro? ¿Cómo podemos conferir unidad a todo ello? ¿Qué quiere decir todo ello? Aquí ya vemos que aparece aquello de donde las cosas tienen su nacimiento. Y también las cosas. Por lo tanto, hay un aquello, que es a ello a lo que tienen que volver, unas cosas que surgen de ese aquello y unas cosas que tienen que volver a ello. Y además eso es según la necesidad. No se puede hacer de otra manera, porque la ley tiene necesidades. No puede ser de forma arbitraria. Pues ellas, las cosas, tienen que pagar reparación y ser justificadas por su injusticia, como si fuera una injusticia el nacer, como si fuera una injusticia el robarle un trozo de ser y de existencia al ser. Bien, y todo ello justificado por su injusticia conforme al orden del tiempo. Pero el orden del tiempo, el tiempo cuando surge el tiempo. Vamos a ver. Esta sentencia, que es muy densa, muy profunda, y que para mí es la ley del funcionamiento del mundo, tiene unas consecuencias muy serias. Primero, aquí se ha producido ya una división del ser. Se ha dividido el ser. Aquí ya tenemos, por un lado, lo que es aquello y por otro lado, lo que son las cosas. Tenemos una división del ser, muy interesante. Segundo, aquí ya vemos lo que es lo verdadero y lo no verdadero. Las cosas no son las verdaderas, porque no son eternas, no tienen las cualidades que tiene el Peyron.
que tiene aquello de donde procede todo. Por lo tanto, lo verdadero y lo no verdadero, lo justo y lo injusto. Y sobre todo, aparece una doctrina metafísica, más allá de lo físico. ¿Qué quiere decir la palabra metafísica? Bien, muchos de vosotros quizás no lo sepáis. Yo voy a explicar un poco. Algún día daré algunas clases de metafísica que merece la pena hacerlo, porque es precioso. A ver, ¿qué es la esencia? Cuando nosotros hablamos de la esencia, ¿qué entendemos por esencia? Esencia es aquello, yo lo explico, esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra. Por ejemplo, aquello que hace que una silla sea una silla y no sea un sillón o un sofá, eso es la esencia de la silla. Aquello que hace que un taburete sea un taburete y no sea una mesa, es lo que hace que aquello es la esencia, es lo que hace que sea lo que es y no que sea otra cosa. Por lo tanto, esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra. Pensar en ello. Se puede pensar perfectamente. ¿Cuál es la esencia, por ejemplo, del ser humano? Pensarlo. ¿Cuál es la esencia de un futbolista? ¿Cuál es la esencia de un valle? De todos los conceptos podemos pensar, de todas las realidades, cuál es la esencia. Pero yo os voy a hacer una pregunta. Si éramos capaces de distinguir la esencia de la existencia, ¿podríamos imaginarnos una esencia sin existencia? ¿Ah? Algo como posibilidad, mera posibilidad, que se va luego a actualizar, pero que hasta que se actualice es mera posibilidad, pero es esencia. ¿Pueden realizarse cualquier cosa, cualquier posibilidad? ¿O solo pueden realizarse esencias que puedan tener existencia? Es decir, esencias con una determinada estructura. Y esa determinada estructura es la que forma la esencia de aquello. Bien, pues eso que nosotros estamos haciendo ahora es pura metafísica. Estamos hablando de algo que está más allá de lo puramente físico, pero que es también conceptual y es también realidad. Pero, ¿qué tipo de realidad tiene cuando yo tengo un concepto en mi cabeza y posiblemente solo lo tenga en mi cabeza? Esa casa que tú quieres construir y que tienes ya el diseño en tu mente, pero que todavía no es realidad, pero tú ya tienes la esencia. ¿Qué tipo de realidad tiene esta realidad? ¿Qué tipo de realidad tiene el concepto? ¿Tiene una realidad física? No, no, pero tiene una realidad. Pues, ¿qué tipo de realidad tienen estos conceptos? ¿Cómo podemos caracterizar las realidades? ¿Cómo podemos caracterizar, cómo podemos definir el orden de las realidades? Hay realidades ónticas con mucha fuerza, con mucha riqueza de ser, y otras que quizás son solo sombras. Esto es hacer metafísica. Estamos haciendo metafísica. ¿En qué consiste la esencia? Esto es hacer metafísica. ¿Veis cómo vosotros también podéis hacer metafísica? ¿Veis que este es un campo precioso? ¿Es un campo atractivo? Bien, pues Anaximandro es el padre de la metafísica, aunque el nombre no existía todavía, que se lo va a dar después Aristóteles. Pero aquello que está más allá de lo físico. Pero él ya está hablando, ya está haciendo metafísica. Por lo tanto, Anaximandro es capaz de hablar de aquello que está más allá de lo físico. Habla también del tiempo en esta sentencia. Solo existe el tiempo para las cosas existentes. Solo existe para eso. El tiempo no cuenta en aquello que es de donde surge todo. Es intemporal. ¿Qué es el tiempo, por tanto? El tiempo aparece cuando aparece lo existente. Cuando aparece aquello que tiene un proceso y, por lo tanto, una desaparición. Bien.
Por lo tanto, ¿qué es el tiempo? ¿En qué consiste el tiempo? Solo existe para lo existente. Pero esta sentencia también abre problemas éticos. ¿Qué es la justicia? ¿Nosotros podemos exigir justicia por haber nacido? ¿O es injusto que lo hayamos hecho? ¿Ah? Esto también es importante pensarlo. ¿A quién le puedo yo exigir o pedir responsabilidades de mi existencia? ¿O a quién le puedo dar las gracias? Hay unos problemas de tipo éticos importantes. Y, sobre todo, que lo físico surge de lo metafísico. Lo físico surge de ella. No es que nosotros vamos de lo físico a lo metafísico, sino que partimos de lo metafísico y vemos cómo surge lo físico de ello. Tales, por tanto, supera en este sentido a su maestro. Anaximandro supera a Tales. Tales es superado. ¿Qué problemas filosóficos plantea esta sentencia? ¿Cómo puede surgir el mundo individual y concreto? ¿Cómo puede aparecer, nacer y desaparecer y volver otra vez allí? ¿Cuál es la fuerza que hace posible la evolución a partir del apeiro? ¿Qué es el devenir? ¿Qué es el tiempo? Son palabras importantes dentro del mundo de la filosofía y la metafísica. Es decir, la metafísica ya está iniciada. Está iniciada y efectivamente Martin Heidegger, que es un filósofo, murió en el siglo pasado, casi al final del siglo pasado, Martin Heidegger, un metafísico profundo alemán, le dedica todo un capítulo de un libro que se llama Sendas Perdidas. El último capítulo de Sendas Perdidas se lo dedica Martin Heidegger a esta sentencia, a hablar de esta sentencia. Yo sabía que Martin Heidegger hablaba de esta sentencia porque me lo enseñaron cuando estudiaba filosofía los profesores. Y habla de esta sentencia explicando cosas muy interesantes, aunque quizás con mucha paja y mucha hojarasca. Podía ir mucho más al grano. Pero cosa interesante. Y después, cuando he estudiado a Nietzsche, que lo he estudiado por mi cuenta y de forma pues casi autodidacta, descubrí un libro que es un libro importantísimo. Y es un libro que se editó 3 años posterior a la muerte de Nietzsche, en el 1903, y es un libro que habla de los filósofos preplatónicos. Cuando yo llegué a estudiar y cuando vi lo que decía sobre Anaximandro, me quedé asombrado. Pero si esto es lo que dice Heidegger, pero lo que dice Heidegger, peor dicho que lo que dice, como lo dice Nietzsche. Me asombré y dije, tienes que ir otra vez a mirar Sendas Perdidas, a mirar el capítulo que le dedica Heidegger a esta sentencia. Y descubrí que efectivamente Heidegger hace alusión a Nietzsche, pero hace alusión y luego nos sigue su pensamiento. Se va por otro camino, que es un camino importante, interesante, pero por lo menos alude y cita a Nietzsche, que es el que se dio cuenta de la grandeza de esta sentencia. Ya habían hablado de ella, pero con la profundidad con la que habla, desde el punto de vista metafísico y con la consideración con la que habla, es increíble. Nietzsche en este libro, que son en realidad las clases que él dio cuando todavía tenía unos 27 o 28 años, es extraordinario. Sencillamente demuestra un conocimiento tan profundo de toda la filosofía griega, de todo el pensamiento griego. Dominaba el griego de una manera perfecta y también el latín. Y como las citas están todas en griego
en sus textos originales. Y además, la originalidad que tiene cuando penetra en ello. La idea fundamental de Heidegger sobre esta sentencia es la siguiente. Existe el ser y existe lo existente. El ser es lo que sustenta a lo existente. Todo lo existente tiene ser, pero no todo lo existente es ser. ¿Qué quiere decir esto? Que parece como si el ente, que es lo existente, le fuera arrebatando existencia y le fuera arrebatando ser al ser. Y le fuera, como si dijéramos, robando esa existencia. Y esa existencia que le roba es lo que constituye el ente. Bien, por lo tanto existe el ser y el ente. Pero ¿qué es lo que cree él que ha sucedido? Que esto se ha olvidado en Occidente. Eso es lo que cree Heidegger. Se ha olvidado porque no somos capaces de considerar al ser, que es la realidad suprema. Y que lo que se ha constituido a través de la historia de Occidente ha sido los entes. Hemos hablado, pero no del ser, sino de los entes. Dios también sería un ente. Dios sería una realidad construida, con características determinadas. Por lo tanto, tenemos que tener un respeto. Tenemos que seguir con ese respeto del ser. Y ese olvido trae unas consecuencias impresionantes. Cuando nosotros nos olvidamos de que la naturaleza, cuando nosotros nos olvidamos de que en los entes, en lo existente, existe un ser que es el que tiene toda la realidad, entonces cuando nosotros despreciamos, cuando nosotros no somos capaces de captar esto. Y Heidegger piensa que la esencia fundamental del ser humano es respetar, no olvidar, tener presente siempre la presencialidad del ser en el ente. Y posiblemente la esencia del ser, de aquello de donde, posiblemente la esencia de ese ser, también sea establecer un diálogo con el Dasein, que es el hombre, con el ser humano, como la entidad suprema de ese ser. Y en esa relación es donde se produciría el avance del mundo y el avance del conocimiento y el avance de la vida y seguramente de la entidad y de la realidad profunda del ser. Muchas gracias.